A continuación se va a tratar el proceso productivo piscícola en cuanto a nivel macro y micro y sus diferentes eslabones. Es presentado por Carolina Burgos Mora, presentado a Wilmer René Sanguino, ingeniero en producción acuícola, magíster en ingeniería de producción. Universidad de Nariño, Facultad de Ciencias Pecuarias, Ingeniería en Producción Acuícola, semestre octavo, mayo 2020. Bueno, como introducción, tenemos que Colombia tiene mucho potencial para el desarrollo de la acuicultura, puesto que cuenta con una gran diversidad de especies hidrobiológicas en cuanto a aguas cálidas, además de tener una gran extensión de área terrestre en la que existen zonas adecuadas para hacer acuicultura continental, con topografías apropiadas, variados pisos térmicos, temperaturas estables durante el año y disponibilidad de recursos hídricos que permiten el cultivo de diferentes especies acuáticas, en este caso de aguas cálidas. Bueno, en cuanto al proceso de producción, tenemos que se basa en niveles macro y micro que se desglosan en diferentes eslabones, los cuales cuentan con un proceso secuencial. En cuanto a los niveles macro, tenemos que inicia con el proveedor, el productor, la distribución y el cliente. En cuanto al proveedor, tenemos que es el que suministra las materias primas, los productos y los insumos al productor. Estas materias primas, productos o insumos son necesarios para llevar a cabo el proceso de producción como tal, el cual se basa en la reproducción, el alevinaje, el levante y la ceba para así obtener un producto final que va a ser distribuido a un cliente como tal. En cuanto al proceso de reproducción, existen varios métodos para la reproducción de peces cultivados. En este caso, la elección de uno u otro método depende de la biología reproductiva de la especie, las condiciones ambientales locales y las instalaciones disponibles. Estos métodos se pueden agrupar en tres categorías: reproducción natural, reproducción semiartificial y reproducción artificial. Como primera medida para este proceso se basa en la obtención de los reproductores. Para reproducir peces con éxito se requieren individuos sanos y sexualmente maduros de ambos sexos. Existen dos formas de obtener estos reproductores. Se pueden capturar en su medio natural o se pueden criar en la propia granja. Los estanques en los que se quiera criar reproductores deben ser adecuados a esta categoría de peces. Temperaturas bien reguladas y agua bien oxigenada son los elementos importantes para lograr una buena reproducción. Deben disponer de abundante provisión de alimentos naturales a la dieta alimenticia y durante el periodo de maduración la dieta debe complementarse con alimentos ricos en proteínas. Pasado todo el proceso de reproducción, se sigue al proceso de incubación, en el cual el desarrollo de los huevos comienza en cuanto la fertilización se realiza y los huevos entran en contacto con el agua. Estos evolucionan a través de fases hasta la eclosión de las larvas y se trata de un periodo de incubación, como lo dije anteriormente. La incubación comprende tres fases principales de desarrollo: la fase de hinchazón del huevo, la fase de división y desarrollo del germen y la fase de desarrollo. Aquí, el tiempo necesario para que el huevo fertilizado se convierta en una larva de pez depende principalmente de la especie considerada, la temperatura del agua y el contenido de oxígeno disuelto de la misma. Este lapso de tiempo se indica normalmente en términos de grados días. Se puede estimar la duración del periodo de incubación a temperaturas cercanas al rango óptimo. El periodo de incubación será menor cuando
más alta sea la temperatura del agua dentro de este rango. Pasando a la larvicultura y cría de larvas, tenemos que se desarrolla desde la eclosión hasta el momento en que la larva rellena su vejiga natatoria de aire, comienza a nadar y comienza a consumir alimentos externos. Cuando se desarrollan las larvas de peces, sus órganos desarrollan como tal sus órganos alimenticios y respiratorios. El saco vitelino les proporciona el material necesario para su crecimiento y desarrollo. Después de todo este proceso, la larva se convierte entonces en lo que normalmente se conoce como alevín y empieza el proceso. En cuanto al alevinaje, tenemos que se desglosan el transporte, la siembra y la alimentación. En el transporte, los alevinos son transportados generalmente en bolsas plásticas con oxígeno puro y selladas para garantizar que los peces resistan el tiempo del viaje. Estas bolsas van dentro de cajas para protegerlas de impactos y cambios de temperatura. Seguidamente se da la siembra de estos alevinos, que es uno de los aspectos más importantes de tener en cuenta para prevenir pérdidas en los cultivos de peces y realizar una correcta siembra de estos alevinos, pues los cambios bruscos de la calidad del agua producen traumatismos y desbalances metabólicos que ocasionan grandes mortalidades. En este proceso, los peces se alistan para un viaje hasta los estanques donde van a ser cultivados. En este caso, son dejados un par de días sin alimento para que desocupen su tracto digestivo y así evitar daños en el agua del transporte por presencia de heces. Esta manipulación y ayuno hace que los animales estén débiles, razón por la cual es muy importante tratarlos con suma cuidado y atención. Seguidamente de este proceso, los animales son colocados en el estanque, las bolsas, esperando que la temperatura interna se iguale con la del agua del estanque. Esto se da aproximadamente de 15 a 20 minutos. Luego se agrega lentamente agua del estanque al agua de la bolsa para que se equilibren los demás factores físico-químicos y finalmente los peces son liberados en el estanque. Luego de esto se realiza una adecuada alimentación que se basa en garantizar buenos resultados en cultivos piscícolas, en el cual se suministra alimento de calidad y cantidades adecuadas, es decir, alimentos balanceados que cubran todos los requerimientos nutricionales de tal manera que crezcan sanamente. En este caso, un alimento balanceado está compuesto por cantidades apropiadas de proteínas, lípidos, carbohidratos, vitaminas, minerales y nutrientes indispensables para crecimiento, formación de tejidos y algunos procesos metabólicos de estos animales. En el caso de los alevinos, estos deben ser alimentados con partículas pequeñas que éstas incrementan en tamaño de acuerdo con el incremento de los peces. Seguido a esto, se realizan los procesos de levante, en el cual debemos tener condiciones físico-químicas adecuadas, alimentación adecuada y los diferentes factores para que el animal crezca fuerte y se dé una buena producción. Y por último, de este proceso productivo tenemos la ceba. En esta etapa se puede realizar en estanques, puede ser rectangulares o circulares o en jaulas. Los tanques rectangulares tienen la ventaja que ocupan menos espacio, pero son menos eficientes, especialmente en lo relacionado con el aseo, pues es necesario una limpieza adecuada y periódicamente para eliminar los sedimentos y restos de alimentos. Los estanques construidos en concreto son más costosos que los de tierra, pero ofrecen mayores ventajas, como son una vida útil larga, bajos costos de mantenimiento, resistencia a los grandes flujos de agua y mejores condiciones sanitarias. En este proceso de ceba,
Es indispensable la toma de parámetros físico-químicos del agua en los estanques, principalmente de oxígeno, temperatura y pH, de tal manera que se mantengan los rangos adecuados para garantizar el buen estado de los peces y el desarrollo óptimo del cultivo. Esto con el fin de alcanzar la talla comercial en un tiempo determinado y con unas condiciones adecuadas, como lo dije, de parámetros físico-químicos, una densidad de siembra adecuada y una buena alimentación. También es necesario un recambio de agua en los estanques que debe ser lo suficientemente para que en cada uno se renueve el agua completamente cada hora. Adecuados sistemas de manejo, limpieza, alimentación y selección por tallas contribuirán a obtener mejores resultados. Esto ya para así completar el ciclo productivo y obtener un producto final que será distribuido a los compradores o grandes empresarios, los cuales manejarán un procesamiento del producto, una gestión de calidad, un transporte para la entrega del producto, el cual finalmente será entregado a los clientes, a los cuales se les brindará un servicio excelente, una entrega de productos de buena calidad para obtener así una buena fama en el mercado y una buena rentabilidad en nuestro proceso productivo.